Hoy en esta ocasión te voy a contar una historia escrita por la Tenebrosa. La noche de los nahuales. Aquella noche regresábamos al pueblo después de visitar a don Melchor. El viejo había tenido un accidente en su tractor. La verdad sentíamos tanto miedo andar por ese camino, apenas iluminado por la luna, que de vez en cuando salía detrás de las nubes que se iban juntando. Aviso de lluvias. Esto decía la abuela cada que miraba al cielo, en una noche como aquella. Buenas noches a todos. Me llamo Arad Márquez. Tengo 18 años y vivo en el estado de Hidalgo, en México. Mis abuelos son gente del pueblo. Mi padre, que hoy en día es un cirujano, no quiere que olvidemos nuestras raíces. Dice que en estos tiempos la tecnología nos absorbe tanto que nos olvidamos que existen sitios como su pueblo. Soy hijo único, y mis padres se la pasan más en la clínica que en casa. Cuando se vino lo de la nueva enfermedad, mis padres me mandaron al pueblo con los abuelos, pues en ese tiempo mi rebeldía estaba ocasionando dolores de cabeza. 1 o 2 veces a la semana los llamaban del colegio por mi mala conducta. No iban a estar al pendiente de mí en esos años en que todos debíamos permanecer en casa. Ellos sabían que yo no obedecería. Además, ellos tuvieron contacto con personas contagiadas. Temían que podían llevar el virus a nuestra casa y yo también me contagiara. Recuerdo muy bien ese día, después de haber terminado mis clases en línea. Se me hizo fácil llamar a 2 amigos para jugar videojuegos. Uno de ellos estornudaba cada rato. Alexis y yo le hacíamos burla que ya se lo había cargado el payaso y que la nueva enfermedad acabaría con él. Pero Frank solo contestaba que era alergia, que su familia se había hecho los análisis y dieron negativo. Pero a las 2 semanas mi amigo falleció, al igual que su hermano y su padre. Solo le sobrevivieron una hermana y su mamá. En fin, les cuento que llegó mi padre y cuando los encontró en casa, se me armó fuerte. Está de más contarles lo que me dijo. Al día siguiente no tenía mis llaves y por la tarde llegaron ambos de la clínica y ya habían decidido que me iría al campo con los abuelos a primera hora, aunque en un inicio lo miré como un castigo. Estuvo muy bien. Además que les agradezco que me hayan sacado de la ciudad, porque hubiese terminado enfermo 3 metros bajo tierra. Mi padre manejó por varias horas y ya era tarde cuando llegamos al pueblo. La verdad me sorprendió mucho que tuviera una plazuela, una iglesia y establecimientos que para nada lo hacen ver como un pueblo detenido en el tiempo. La casa quedaba colina arriba. Era la última del pueblo. El lugar está rodeado de árboles frutales. Mi padre me dijo que esos árboles cerca de la colina eran muy viejos ya. Él cree que tienen más de 100 años, pero que mejor el abuelo me contara historias, y me indicó que no diera problemas e hiciera mis tareas. Tenía ya 10 años que no veía a los abuelos, y parecía que el tiempo los respetaba, pues seguían igual que la última vez que los había visto. Mi papá solo duró 1 hora con ellos y luego se fue. No lo volví a ver hasta casi un año después, cuando terminó el aislamiento. Déjenme decirles que en algo me equivoqué referente al pueblo. De día se veía genial, pero de noche parecía la boca de un lobo o un nahual. Mi abuelo me reservó la habitación que había sido de mi padre. Esta tenía la vista hacia lo que parecía ser un rancho abandonado, aunque desde la casa no se podía apreciar bien. Los sonidos del campo son muy diferentes a los de la ciudad. Hay poco alumbrado y la mente te puede jugar malas pasadas, como ver cosas que no existen, o escuchar sonidos de los más extraños. Estuve ayudando al abuelo en muchos trabajos del campo. Él es una persona muy silenciosa, pero cuando habla, te puede contar muchas cosas, historias y leyendas de los alrededores. Una noche, se comenzó a nublar y la abuela miró hacia el cielo. Decía con nostalgia que noches así le traían muy malos recuerdos, pero el abuelo la interrumpió y ella ya no comentó nada. Pero el que la abuela dijera eso era parte de lo que una noche había sucedido. Al cuarto día le pregunté quién vivía en la casa que se veía a lo lejos. Él me comentó que tenía muchos años que estaba deshabitada, que uno de esos días me contaría la historia. Conocí a Melchor, amigo del abuelo. Él vivía a medio kilómetro del pueblo,
y fue una persona muy querida. Él me compartió historias que después con mucho gusto les compartiré. Una tarde don Melchor sufrió un accidente en su tractor, así que acompañé al abuelo a llevarle medicinas. Ya veníamos de regreso al pueblo, cuando divisé la casa. Era un rancho, y le pregunté de nuevo al abuelo por sus dueños. Me dijo que ese rancho había sido de un hombre llamado Norberto. Tenía esposa y 3 hijos. Era un patán, una persona poco sociable, y no sentía empatía por nadie. Maltrataba a sus trabajadores y se creía el dueño del pueblo. Estamos hablando del año 1988, y para ese tiempo el pueblo no era lo que era ahora. Parecía un pueblo abandonado, pues los hombres o mujeres ya no querían trabajar para Norberto. Yo no quise jamás trabajar con ese hombre. Trató por un tiempo hacerse de mis parcelas, así como las de Melchor y otros más. Al pueblo llegó un grupo de húngaros, no más de unas 30 personas, entre hombres, mujeres y niños. En el pueblo no se tenía conocimiento de ese tipo de personas. Era como un espectáculo que algunos causaban morbo, otros con indiferencia. Esas personas se sentaron en la plazuela, no pedían nada, ni trabajo, ni dinero, ni nada. Solo llegaron a descansar porque el hombre más viejo de ellos les dijo que solo descansarían y retomarían su camino. No querían problemas, ya suficiente tenían que habían sido asaltados en el camino, y perdieron a 2 de sus hombres. Como el abuelo siempre en su casa han hecho quesos, les llevó a regalar un poco. Le pidió a la abuela que horneara pan. Esa gente tenía hambre, y había mirado a un hombre herido en una de las carretas que iban jalando. Una de las cosas que se sabe de la gente del pueblo es que algunos son caritativos y ayudan sin esperar nada a cambio. Pero Norberto era muy diferente. Un hombre avaro que pensaba que la gente que venía de fuera, de paso, le iban a robar. No tardó mucho en hacerse presente en el pueblo, exigiendo que se largaran, que nada tenían que hacer ahí. Como Norberto era un hombre que iba y venía de la ciudad, dijo que esas gentes eran húngaros, gitanos que se robaban a los niños, unos viles ladrones. Trató por todos los medios sacarlos del pueblo usando la violencia. Creo que eso sentenció a Norberto, dijo el abuelo mientras encendió un cigarro para seguir caminando. Ya casi llegábamos a la casa, y pensé que me iba a dejar a la mitad de la historia, pero no sucedió eso. Por la imprudencia de Norberto se le salió un tiro y hirió a uno de los húngaros. El joven cayó como peso muerto. El hombre dijo que ellos habían tenido la culpa, que mejor se fueran, porque iba a traer a las autoridades y les iba a ir peor. Antes de que salieran del pueblo, el anciano fue a la casa de los abuelos para darles las gracias por la ayuda. Mis abuelos ya se habían enterado de la desgracia. El anciano miraba hacia el rancho y le dijo al abuelo que esa noche no salieran, que se encerraran, escucharan lo que escucharan, que no fueran a salir. De un saco sacó una moneda de oro y la clavó en la puerta de la casa. Le dijo que no la fuera a quitar, que mientras esa moneda estuviera ahí, se respetaría. El abuelo dijo que sintió algo muy extraño. Ese hombre tenía la mirada perdida. Sus ojos habían cambiado, de un ser humano a la de una bestia. Le dijo a la abuela que ese hombre era un nahual. Don Melchor le había contado que había unas bestias merodeando por el lado de la colina, el lado donde estaba el arroyo, y habían estado asentados los húngaros, hasta que hirieron a uno de ellos. El compadre de don Melchor le aseguró que aquellos no eran unos simples húngaros, sino unos nahuales, y que estaban de paso, que no harían daño si nadie se metía con ellos. Metieron a los animales a los corrales, y antes de que cayera la noche, ya estaban encerrados en la casa. Daban gracias a Dios de que su único hijo estuviera en la ciudad estudiando. Esa tarde los húngaros dejaron el pueblo, y jamás los volvieron a ver, no en la forma en la que los conocieron. Sería alrededor de las 11 de la noche, cuando se comenzó a escuchar el rugido de un animal. No era de un lobo, más bien de un perro. Se escuchaba cómo pasaban por la parte trasera de la casa de madera. Ellos pensaban que no aguantarían mucho, pues los nahuales entrarían y acabarían con ellos. Afuera se escuchaba que rugían varios de esos seres, pero por una de las tablas el abuelo se dio cuenta que iban al rancho de Norberto. Se persignó y pidió a Dios clemencia para ese hombre y su familia.
Hasta la casa de ellos se escuchaban los tiros y los gritos de la esposa. Lo primero que se le vino a la mente al abuelo fueron los niños. La abuela lloraba en una esquina mientras esperaba que terminara todo. No supo cuánto tiempo pasó, cuando parecía que todo había terminado. Entre las paredes de madera de la casa, se filtraba la luz de las llamas del rancho de Norberto. Desde ahí podía ver que el fuego consumía el rancho. Además, las siluetas de los nahuales parados en sus patas traseras. Estaba tan absorto mirando aquella escena macabra, cuando frente a él estaba una de esas bestias. Comenzó a rodear la casa, quizás intentando entrar, y fue cuando sintió el peor de los miedos en su vida. Lo sentían cómo se movía, el olor que emanaba el nahual. Es algo que nunca he olvidado, a pesar de que el aire traía el olor a humo. Mis abuelos no hacían ruido, casi contenían la respiración, en un silencio incómodo, esperando a que el nahual decidiera entrar y devorarlos. De pronto escucharon cómo pasaron por el frente de la casa, dirigiéndose al monte y perdiéndose en la oscuridad de la noche. Por la mañana el panorama era desolador. La gente del pueblo, aunque asustada, fueron al rancho. Algunos no se atrevieron a entrar, otros simplemente se regresaban al pueblo. Mi abuelo les preguntó si sabían lo que había sucedido, si esas criaturas habían entrado al pueblo. Uno de los hombres le confesó que no, pero esas bestias se habían ensañado con la familia y Norberto. El abuelo no sentía curiosidad de lo que había sucedido, pues fue un testigo silencioso desde su casa, pero aún así sentía la necesidad de ver lo que había sucedido. Del rancho solo quedaron unas cuantas paredes de pie. Los pocos que se atrevieron a entrar en ese terreno comenzaron a buscar los cuerpos, pero ni siquiera eso dejaron. Partes de lo que fue una familia estaba esparcida por varias partes, la mayoría a medio devorar. Aquellos que no soportaron ver el panorama se iban llorando y tratando de contener las náuseas. El abuelo dijo que no era bueno contarme lo que vio, pero la imaginación de un chico como yo sabía a lo que se refería. Fueron nahuales, comentó uno. Las huellas eran muy grandes para ser las de un perro. Correspondían al tamaño de aquellas bestias. Se les dio aviso a las autoridades. No creyeron lo que les contaron. Para ellos fue alguna bestia que bajó del cerro y entró al rancho en busca de alimento. Poco pudieron hacer con los restos de esas personas. Sepultaron lo que había quedado de la familia. Nadie quiso reclamar el rancho, ni siquiera pidieron justicia. El abuelo cree que el rancho de Norberto quedó maldito con la muerte de sus dueños. Después de lo acontecido, a veces se escucha el rugir de aquel nahual. El abuelo asegura que el húngaro era aquel que no permitió que sus bestias agredieran al abuelo y a la gente del pueblo, aunque sí dejaron sus marcas en algunos lugares. Yo los vi, aún en este tiempo. El abuelo asegura que fueron hechas porque esas familias, al igual que él, ayudaron a los húngaros. Llegamos a la casa y la abuela le dijo que no era bueno andar por las noches por esos caminos. Creo que ella fue la que más recuerda esa noche. Algo vio, y nunca lo ha querido decir. Yo no pude dormir. Imaginaba a los nahuales que rodeaban la casa. Esa noche cerré la cortina y ya no quería ver el rancho. La historia del abuelo me hizo sentir mucho miedo. Por la mañana, sin decirles nada, me dirigí hacia el rancho y ver por mí mismo lo que me había contado el abuelo la noche anterior. Solo había escombros y maleza, las paredes aún con el hollín de hace muchos años. Parece que ni las lluvias han podido llevarse los recuerdos que quedaron en cada una de las ruinas. Me encontré algunos muebles quemados, uno que otro zapatito de niños entre los escombros, pero lo que más me impresionó fue ver las marcas de garras de una bestia en la poca madera que se mantiene adentro de la propiedad. Sentí miedo más que curiosidad de seguir en ese sitio. Si es verdad que el alma queda atrapada después de un suceso trágico, ese lugar tiene una vibra que te hace querer salir de ahí corriendo. Esa ha sido la única vez que me atreví a poner un pie adentro del rancho de Norberto. La verdad es que cuando regresé a la ciudad, le pregunté a mi papá si sabía lo que le había sucedido a aquella familia. Como un hombre de ciencia, desacreditó lo contado por el abuelo.
pero mi mamá siempre ha dicho que lo paranormal existe y que los nahuales son uno de ellos. Ya han pasado los años y sigo visitando a los abuelos. Déjenme decirles que la moneda aún sigue en la puerta de la casa. La abuela dice que es para ellos un recordatorio de la noche de los nahuales. El rancho de Norberto sigue igual, abandonado y guardando el secreto de lo que esos nahuales les hicieron a esa familia. Le pregunté al abuelo si él cree que su amigo el húngaro era un nahual, y él solo me contesta que lo puede jurar, aunque ya no se ha vuelto a saber que alguna bestia merodea por el pueblo o los alrededores del lugar.